Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa, desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y yo soy Judith Carrión, desde la ciudad blanca de Arequipa. Y para darle inicio a esta Cultura Cóctel, ¿qué tal un Bloody Mary? Empecemos con el primer trago de esto, con Casos sin resolver, parte 1. Ustedes se preguntarán por qué Cultura Cóctel, por qué Bloody Mary, por qué tantas referencias al trago. ¿Será acaso un podcast para alcohólicos? Quédate y descúbrelo. Y los que vengan aquí pensando que se trata de un podcast sobre cócteles, cómo preparar algarrobina, cómo preparar juguito de calzón, no se vayan, que este también es tu podcast. Todos son bienvenidos. Así es, vamos a estar ebrios, ¿ah? La mayoría del tiempo sí. Y en realidad este podcast toma esta temática porque es una mezcla de varias cosas, de varios temas, de varios asuntos que queremos estudiar y compartirlos con ustedes. Y entre ellos cada temática tendrá un trago asignado. Por ejemplo, los casos de terror, de misterio, de enigmas sin resolver, etcétera, serán denominados Bloody Mary, pero iremos trayéndoles nuevas entregas dependiendo si es un tema de ciencia, historia, cultura general, etcétera, todo lo que se nos vaya ocurriendo, y estaremos atentos también a sus sugerencias. Así es, porque esta carta de tragos va a estar bastante amplia. Vamos a tener de repente, no sé, hasta un pisco sour por ahí nos piden, no sé qué podría ir con pisco sour, no sé, ya veremos, ¿no? Y si nos piden recetas de tragos, prometemos investigar y también hacerles su especial de cómo preparar tu pisco sour. Todo es válido. Y con este preámbulo, damos paso al caso que nos compete el día de hoy. Hoy hablaremos sobre uno de los asesinatos sin resolver más importantes de inicios del siglo XX, y de hecho tiene repercusiones hasta la actualidad. Así es, vamos a hablar sobre el asesino del hacha, que es una historia de un asesino serial que nunca se descubrió la identidad del mismo y que se da en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y que pues vamos a ver cómo historias de la vida real se convierten en historias que parecen sacadas de algún libro de terror, de algún cuento de terror, porque a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Exacto, y justo esta palabra va a tener mucho que ver en el transcurso del capítulo. Y no solamente en este caso, sino en casos que vamos a estudiar posteriormente. Ya algunos los hemos ido conversando previamente, pero se los estaremos trayendo en posteriores entregas. Este caso supera, digamos, que no solamente la investigación policíaca tradicional, sino llega a tener aspectos paranormales. Y esto es lo que hace tan peculiar a este caso de asesinato en serie. Así es, vamos a estar tomando traguito a traguito los Bloody Marys y con un caso tras otro, y si ustedes conocen alguno también coméntenoslo porque lo vamos a estar investigando. Como dice Diego, este caso raya desde lo paranormal, vamos a ver las teorías al final y vamos a estar como que, Dios, incluso los invitamos a ustedes a que saquen teorías con nosotros, por cierto. Claro, el objetivo de este programa va a ser tratar de resolver este caso. No ha sido resuelto hasta ahora, pero veamos hasta dónde podemos llegar. A ver si es que ¿qué pueden hacer 2 arquitectos y un montón de oyentes? A ver qué onda, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A lo mejor hasta nos reconoce la policía, yo qué sé. Esperemos que así sea. Pero bueno, si tomamos en cuenta el contexto, estamos hablando pues de inicios del siglo XX. Tenemos un montón de casos de migración producto de la guerra, y tenemos también con ello una gran mezcla cultural. Tenemos tanto inmigrantes latinoamericanos, que son denominados los pachucos, estos personajes de la mafia que tenían este clásico sombrero de ala ancha con una pluma de color blanco, que eran administradores de nightclubs, bares, locales de música, etcétera. Y también venían inmigrantes de Europa, algunos franceses por ahí, y principalmente una gran comunidad de inmigrantes italianos.
en toda esta área de Nueva Orleans. Eso conlleva que los estilos musicales se vayan mezclando y en ese momento uno de los géneros musicales que era el jazz, uno de los más importantes del momento, empieza a entrar en decadencia. Claro, de hecho tenemos después en el cine bastantes obras como la del Padrino, en la que vemos cómo inmigrantes italianos pues marcan lo que es las mafias, ¿no? Y te mandan a dormir con los peces. Y hasta ahora quedan estos. No sé si has visto, por ejemplo, esas películas como Zootopia, en la que sale un personaje chiquitito animado que hace las veces de padrino y así. ¿La has visto? ¿Has visto? Claro, claro, y aparte hay muchos elementos icónicos que se sacan de esta época y es por una razón, pues porque han trascendido a lo largo de la historia y son iconos reconocibles internacionalmente. Y bueno, ahora como ya tenemos claro el contexto histórico, el contexto temporal ya, entonces vamos a empezar a estudiar el caso en sí mismo. Decíamos que iniciaba este asesino en 1918 y va a estar actuando hasta 1919. Van a haber 12 ataques, de los cuales vamos a tener 6 víctimas. Y este asesino solo atacaba en la noche, que era un asesino nocturno. El primer ataque del asesino del hacha, del Axeman, porque en inglés es The Axeman, se da el 23 de mayo de 1918 a una pareja justamente de esposos de ascendencia italiana, Catherine y Joseph Maggio. Ambos fallecen y el arma que es usada para su asesinato es justamente un hacha, pero también se dice que los remata usando una navaja. Ambos mueren y son encontrados por el hermano del señor al día siguiente, con la puerta rota y todo el mar de sangre, ¿no? Y curioso que el arma que se usa para el asesinato sea un hacha, porque ustedes saben que en Estados Unidos, pues tener un hacha en esa época en su casa no era nada raro, ¿verdad? Exacto, en ese momento estamos hablando pues de un contexto en que había mucho trabajo manual y había una tipología de vivienda que permanece hasta el día de hoy en casas como por ejemplo la de los Simpsons o cualquier serie o película norteamericana. Van a tener que prácticamente todas las casas son iguales y tanto Judy como yo, hablando como arquitectos, hemos estudiado un poco esta tipología. Tenemos los patios frontales, posteriores, laterales y siempre en toda casa es indispensable, así como en los áticos que manejan, también tener su cuarto de herramientas. Claro, y has mencionado algo bastante interesante, por ejemplo, en esas series que estábamos hablando la vez pasada de Stranger Things, que salen las casitas estas de materiales son bastante importantes, y los áticos en las películas de terror siempre hay algo en el ático, no suban al ático solos, ¿no? Siempre. Si quieres pasarla mal, sube al ático y vas a tener pesadillas, te lo aseguro. Bueno, pero en Latinoamérica no tenemos este tipo de casas, pues porque son casas de albañilería, aligeradas, etcétera. Y sí, en Estados Unidos manejan este tipo de tipología porque no tienen sismos, entonces pueden usar casas de madera que tengan estos techos a dos aguas por las lluvias, la nieve, etcétera. Cosa que aquí no tenemos. Pero un caso importante es ¿no? La casa de herramientas, o bueno, en algunos casos es el garaje, en algunos casos está separado como una cabañita independiente en un extremo de la casa, pero eso sí es muy típico. Y mientras más alejados de la ciudad se encuentren, más importante o más grande será. Claro, porque esas tipologías de casas son de los suburbios, me parece. Entonces, pues como en la película de Jumanji, que al chiquito lo mandan a traer el hacha, le dicen, corre, trae el hacha del cuarto de herramientas, y el enano va y agarra el hacha que está fuera, porque normalmente dejaban el hacha fuera, como para ir a cortar luego madera, cosas así, y el chiquito agarra el hacha y se pone a cortar la puerta, y es de, ok, tengo el hacha en mi mano, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, pues tener un hacha no era difícil, y para el asesino del hacha encontrar un hacha en una casa a la que voy a ir a matar tampoco era difícil.
Claro, si dejaban esas cosas bastante al alcance de la mano. Tú entrabas a una casa y tenías el patio, estaban los juguetes de los niños, al costado estaba el hacha, luego estaba la máquina de cortar césped. Todo súper seguro para los niños en esa época. Claro, obviamente, ¿no? O sea, yo como niña feliz podría haber jugado, no sé, pues a mi Barbie con el hacha, ¿no? Claro, en vez de jugar béisbol con un bate, usaban el hacha. Bueno, se gastaba mucho en pelotas, pero Se gasta mucho en pelota. pero funcionaba. Rebana la pelota, ¿no? Muy Claro. bien, sigamos entonces, a ver, estábamos viendo que ya fallecieron las primeras víctimas de este asesino, para que luego en junio de 1918, el mismo año, llegue un asesinato de dos personas, que eran dos convivientes, Louis Besumer y Anna Lowe. Y este asesinato es muy importante porque lo vamos a ir viendo después en las teorías, pero resumiendo esto, pasa que Anna Lowe queda herida y muere 7 semanas después. Sin embargo, Louis Besumer no muere, él sobrevive. Y aquí, en este asesinato, en el segundo asesinato que se le atribuye al hombre del hacha, empieza la primera vez que alguien los ve, porque hay sobrevivientes. Y lo describen como un hombre alto, moreno, de vestido negro, bueno, vestido todo de negro con un abrigo largo y un sombrero. Y esta es la primera vez que ven al hombre del hacha, al asesino del hacha. Y posteriormente lo van a seguir viendo, como en agosto de 1918, que este asesino ataca a una mujer embarazada. Y esta mujer embarazada sobrevive. Y no solo sobrevive, una semana después da a luz, como diciendo, perro, voy a dar a luz en tu cara. Esta es una buena noticia después de tanta masacre, tanta sangre, tanta muerte. Exacto, una mujer luchona y no se murió ni ella ni su bendición, pues. Pero ella también lo ve, ella también lo ve y la descripción va a ser la misma. Claro, y bueno, el hecho de que la gran mayoría de mafiosos o de personajes de la época solían vestir así no es ningún indicio, pero una característica muy importante es la gran altura que se describía y se asignaba, que en este caso sí no era tan usual. El atuendo era usual, o sea, la gran mayoría, incluso en cualquier película sobre mafiosos van a ver este mismo atuendo, ¿no? El gabán largo, negro, el sombrero hacia un lado, etcétera. Pero digamos que el porte y la estatura es un tema muy importante, porque ya a veces rayaba con lo humano, con lo natural. Se empezó a pensar que podría tratarse de un ser maligno, extradimensional o maligno, diabólico, qué sé yo. Así es, eso es muy cierto. Ahora vamos a irlo viendo poco a poco y ahorita vamos a llegar a algo que el asesino mismo dijo, sí, pues yo soy un ser diabólico. Ahorita les vamos a contar poco a poco. Y lo que dice Diego es cierto, la vestimenta era muy común, pudo haber sido el mafioso de la esquina, así como tienes acá la tienda del chino de la esquina, pudo haber sido el mafioso de la esquina. Uno no podía verlo de repente dicho, bueno, por esta descripción fue tal persona, estaba complicada la situación. Luego de que sobrevive esta mujer embarazada, muere un anciano, y con esos 4 primeros ataques del asesino del hacha, es que el vecino o vecina de Nueva Orleans ya pone un anuncio en el periódico diciendo, ¿sabes qué, asesino? Hay hombres armados en este vecindario, hay más policías, así que ya bájale 2 rayitas a tus crímenes, ¿no? Bájale 2 rayitas a tu ola de asesinatos. Y de hecho funcionó, De hecho funcionó. Porque ojalá eso pudiera funcionar aquí en Latinoamérica, ¿no? Oye, señor choro, señor ratero, por favor, no robe durante unos meses, pues. Porfa. La situación está difícil. Porfa, pero claro, ¿no? El sueldo mínimo no me está alcanzando, tú sabes. Pásate pues siquiera, ¿no? Pero no. Pero el asesino sí fue consciente. El asesino sí dijo, ya, voy a parar. Un tiempito voy a parar. Ok. Y luego volvió. ¿Y qué pasó luego? Volvió porque como todo asesino dijo, supongo que deben tener, no sé, una sed de sangre, ¿no? ¿Por qué te vuelves asesino? No sé. Cosas que no me dejan dormir. No sé. Claro,
cosas asesinas, tú sabes, ¿no? Durante la mañana van a comprar el pan, luego leen el periódico, luego matan un par de personas como para no perder la costumbre. Pero este caso se dio unas buenas vacaciones, ¿no? Dejó de asesinar simplemente porque se lo pidieron. Sí, le dijeron por fin, unos 6 meses, prepárale, y le paró 6 meses más o menos, porque ya nos pasamos de 1918 a 1919. A mayo de 1919, donde el primer asesinato del año de este señor, de este ente, se da a una familia que eran Rose Charles y Mary Cortiglia. Y Mary es la hija chiquita. Mary tenía apenas 2 años de edad cuando el asesino se acerca a su casa, se enfrenta con sus padres y ambos padres de hecho sí sobreviven, pero la pequeña no. ¿Qué pasa aquí? Qué pena. Sí, es una niña que muere, ¿no? Teníamos un nacimiento, pero también tenemos una muerte de una bebé de apenas 2 años. Pero pasa lo mismo. Los señores dicen que sí, que hubo un hombre que los atacó y con esto cierra de cierta manera la primera etapa, digámoslo así, del asesino del hacha. Y aquí viene una parte interesante que tú mencionabas de que el asesino era un ente. ¿Qué pasa con este asesino? Este asesino es todo un caso, la verdad. Después de haber atacado a estos señores y asesinado a la pequeña, el 13 de mayo el asesino manda una carta a los medios de comunicación, que en este caso estamos hablando de los diarios de la época. Y así como tú firmas tu carta cuando pones, no sé, Arequipa o Lima, 22 de julio de 2019, nuestro querido asesino dijo, bueno, yo voy a poner mi carta Infierno 13 de mayo 1919 porque pues estoy en el infierno, pues YOLO. O sea, él decía ser una especie de demonio, una criatura, un ser sobrenatural. Exacto, él se hacía llamar el Pinky Friend de Satanás. Ahorita te voy a leer extractitos de la carta que mandó, pero ¿te imaginas tú? Adelante. Claro, ¿te imaginas tú un asesino sentadito en su silla, ¿no? Con su papel, su libreta, su lapicero. Les voy a poner que estoy en el infierno. Más, fuego. Yo me lo imagino así. Claro, y le mandaba la carta con olor a azufre, ¿no? Claro. Yo pensaba que era la gente la que creía que se trataba de un ser sobrenatural, pero o sea, él mismo se adjudicaba esta naturaleza. Claro, porque mira, antes de leerles los extractos de la carta, debemos decir que como tenían esa descripción de un ente alto, moreno y todo esto, decían la gente y como atacaba solo de noche, decían que era como una especie del cuco, pues, era como el boogeyman. Ellos decían que era así como te cantaban la canción de cuna de chiquito, que te decían, duérmete niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. En este caso ahí era pues, duérmete niño, duérmete ya, que viene el Axman y te rebanará. Entonces, irá a venderte desodorantes. También, para los que no saben, Axe es una marca de desodorantes y teníamos nuestro asesino desodorante, pues multifacético el hombre. Ajá. La calle está dura, hay que recursearse, pues. Hasta para un asesino la calle está dura, ¿no? Muy bien, entonces veíamos la carta, como decías, la gente empieza a asociarlo con el boogeyman y él, ni corto ni perezoso, afirma que es el boogeyman, o bueno, no sé cómo decirlo, pero él afirma que era un ente del infierno. Por ejemplo, dice, estimados mortales, nunca me van a atrapar, y de hecho nunca me han visto, por lo que yo soy invisible, soy como algo que ronda la tierra, no soy humano, pero soy un espíritu del mismo infierno. Son lo que ustedes, Orleanians, ¿cómo dirías Orleanians? ¿Nuevorlenses? ¿Nuevorleños? Nuevorleños, vecinos o pobladores de Nueva Orleans. Comunidad de Nueva Orleans. Exacto, ya, vecina. Vecina. Soy lo que ustedes, vecina, y la policía tan tonta llama el hombre del hacha. Y no solo eso, como que dice, nunca me van a atrapar, comienza a insultar a la policía y les dice que están haciendo las cosas tan mal que no solo le da risa a él, sino a su satánica majestad. O sea, hace al mismísimo Satanás. Wow. De verdad, o sea, él se pone en un plan de, mira, como cuando tú vas a tu lista VIP, dice ya, ese de allá, el señor Satanás, es mi Pinky, pues, o sea, somos amigos. Y él dice, ¿no?
¿Y ustedes piensan que las muertes que han ocurrido son feas? Pues no, puedo ser aún peor. Y yo voy a matar decenas y centenas de ciudadanos porque tengo una relación directa con el ángel de la muerte. Y ahí tú ves que sí, el señor el Axman, estaba súper enojado con la vida, yo creo, ¿no? Pero tú estabas mencionando algo del jazz, ¿te acuerdas? Pues sí, algo tiene que ver, porque el señor dijo, a ver, vecino, vecina, a las 12:15 del próximo martes en la noche voy a pasar por todo Nueva Orleans repartiendo muerte, pero como en mi infinita misericordia los voy a perdonar, pues a la gente que ponga jazz los voy a perdonar y no los voy a matar. ¿Qué opinas? Oye, ya me está empezando a caer bien este asesino, ¿eh? Tenía buenos gestos. Ahí del mismísimo infierno, oliendo a azufre, pero escuchaba jazz el hombre, por favor. No escuchaba Bad Bunny, no escuchaba no cualquier música, él escuchaba jazz. Claro. ¿Te imaginas cómo sería eso en la actualidad? ¿No? Es como que viene un loco por aquí, por la calle, y dice, no, a mí me gusta el Haché, quiero que se vuelva a poner de moda, no me importa que ya hace más de 10 años que nadie lo escucha, pero yo quiero escuchar Haché. Entonces a los que no escuchen Haché los voy a matar. Entonces va por ahí, para la oreja en cada puerta. A ver, ahí está sonando Haché Bahía, está sonando, está dominado. Está dominado. Y con estos bebés en la boca, es que sea tu pasado y feliz el hombre. Claro, pucha, todos los gimnasios estarían llenos. Exacto, todos los gimnasios salvados. Pagarías la inscripción del gimnasio nada más para no morir, ¿no? Y así como dices que los gimnasios estarían llenos, pasaba que la gente, no todos tenían pues una banda de jazz a la mano, un artefacto para escuchar. Un sonógrafo, ¿cómo se llamaban estas? Unas vitrolas, rocolas o cualquier, la radio de la época, ¿no? No todos tenían, solamente algunos que vivían, digamos que en posiciones acomodadas y podían darse el lujo de organizar como que alguna fiesta o reunión en su casa. Como ahora tener amigos. Spotify Premium, no todos tienen Spotify, no sé. Claro, por cierto, pueden escucharnos en Spotify. El cherry del momento. Ajá. Y claro, como no todos tenían esa capacidad, ¿qué hicieron los bares de Nueva Orleans? Pues todos los bares abrieron ese martes para poder contratar músicos de jazz y que toda la gente se reuniera y pudieran de alguna manera salvar su vida, ¿no? Claro, esa noche sí que superaron todas sus ventas los locales. Oye, ¿y tú te imaginas que todo esto haya sido un tema de marketing, toda una cortina de humo, porque le estaba yendo mal a esos bares y todo el gremio de bares de Nueva Orleans se unió? Hicieron se unió e inventaron al asesino del hacha para poder tener más visitas, clientes. Podría ser, ¿no? Es una buena teoría. O de repente simplemente se valieron del contexto y mandaron la carta, ¿no? También. Eso es cierto, la gente es muy creativa y aprovechan siempre este tipo de cosas. Pero algo que mencionabas, lo de estas cartas, ¿por qué tuvo tanta difusión el Axman? ¿O por qué fue tan conocido en todo Nueva Orleans? No solamente fue en un barrio, en una zona, no, fue en todo Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque los diarios locales, digamos que se vieron como que amenazados, ya que Axman enviaba sus cartas y decía, si es que no lo ponen en primera plana, él va a empezar a matar a más gente. Era como que, como mencionabas, fueron pocos los ataques y fueron espaciados entre sí. Pero, exacto, y durante este tiempo pata mandaba sus cartas y amenazaba con que si no publican en primera plana, yo voy a empezar a matar a más gente, voy a seguir matando. Entonces por eso tuvo tanta difusión, todos los diarios empezaban a colocarlo. No solamente por que en sí era una noticia que vendiera, porque no podía ser cualquier gracioso que esté mandando una carta. Pero en este caso, pues estas amenazas fueron muy particulares de este Axman. Así es, y con esto comienza la histeria colectiva, ¿no? Hasta ahora en Nueva Orleans lo recuerdan. De hecho, hay partes en las que tú caminas por las calles y en las casas que han habido esos asesinatos, aún en las calles ponen
rosarios. Siempre me quedo pensando en cómo se llama eso y me pongo a pensar en mi cabeza, ¿con qué rezas el rosario? Ah, con el rosario. Ya, entonces dice, ponen rosarios en los arbolitos como para espantar al Axman, una cosa así. Entonces, hasta ahora queda. Mira Claro. lo que es lo que hizo este hombre, ¿no? Causar histeria colectiva a tal nivel. Ujú. Y es un tema de superstición, pues porque y se ve, muchas veces hacemos cosas que a veces ni siquiera sabemos a qué se deben, pero son temas de superstición que crees que van manteniéndose a través de los tiempos, como por ejemplo en el caso en el Cusco, que siguen teniendo todavía unos toritos en los tejados para proteger las viviendas, los terrenos de espíritus y cosas por el estilo. O los atrapasueños que hay allá en el... Exacto. Claro, que te dicen que los pones para que no sueñes feo y la. Algo, hasta ese nivel llega el Axman, ¿no? Al menos en lo que es la comunidad de Nueva Orleans. Y mira que después de esta carta, el asesino en su inconmensurable benevolencia, de verdad no asesinó a nadie, porque esa noche toda Nueva Orleans escuchó jazz. ¿Verdad? Nos quedamos en que toda la gente estaba toneando, estaba Toneando. bailando. Ujú. Claro, pero gracias a eso se salvaron. Exacto, pero mira, qué bonito decir, dentro de todo, qué bonito decir que toda una ciudad escuchó jazz una noche, mira, pues. O sea, Claro, oye, pero lo que sí es sorprendente es que este asesino haya tenido palabra, ¿eh? Prometió algo y lo cumplió. como los tratos Nadie con el murió esa diablo, noche. ¿o no? Ajá, interesante. No me caería mal uno ahorita. Necesito $500,000. Porfa, a ver, pues, en tu increíble benevolencia, prometo escucharte Ajá. jazz el resto de mi vida, pero un dinerito, Oh, yo porfa, un feliz. dinerito. Y bueno, Yes. mira que hasta ahí, para mí es como que la primera etapa del Axman. Hasta ahí llegan los primeros asesinatos que de cierta manera, en mi opinión, tienen relevancia, o bueno, no relevancia, pero como que el mismo sentido de cómo mata, ¿no? Y luego Ya. de esto viene en el mismo año, pero también se da su descansito de 6 meses, porque ya pues no, logró su cometido de que la gente escuche jazz. Y el 10 de agosto de 1919 regresa nuestro asesino desodorante. Viene ahí, contraataca. Oh no. ¡Oh no! Regresa ¿Y cómo volvió? ¿Qué pasó? volvió recargado el asesino desodorante. Ahora en Rolón, no, mentira. El asesino desodorante empieza con un ataque bastante curioso. Ataca esta vez a Steve Biko. Si te das cuenta, antes los ataques eran directamente más a residentes italianos. Este Steve Biko me parece que no tenía un apellido italiano si lo analizamos. Pero ¿qué pasa con No él? encajaba con el perfil. Exacto. ¿Qué pasa con él? Que lo ataca, lo golpea, todo, y él se escapa, se logra escapar y pierde la memoria. Lo único que este señor recuerda es que, sí es cierto, lo estuvieron atacando, pero no recuerda más, no sabe cómo sobrevivió, no sabe nada, solamente recuerda una figura alta, vestida de negro y la. Entonces, es raro, a él no lo mata. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, no lo hizo. Y el siguiente ataque del mismo año es a Sarah Lundman, que tampoco tiene un apellido italiano en sí, y a la cual también solo ataca y no asesina. Entonces como que a mí por lo menos me parece raro, no sé tú qué opines. Claro, pero, o sea, es bastante sospechoso, puesto que si ya algo muy característico de los asesinos en serie es que siempre tienen un tipo o un factor en común que es el que puedes seguir el hilo. Aparte suele haber cierto espaciamiento entre los ataques, de tal forma de que se empieza a detectar un patrón. Salvo muy raros casos que son de los casos de los asesinos espontáneos, ¿no? Que simplemente les surge la intención de matar y lo hacen porque sí, indiscriminadamente. Pero en este caso ya estábamos teniendo un patrón que era, claro, alguien que, si bien es cierto, usaba un hacha porque era, digamos, que el arma efectiva o el arma más efectiva que encontraba a la mano en una casa, pero no solamente con eso, también podía ser un cuchillo, una navaja o simplemente cualquier cosa que tenga cerca.
Pero en este caso, estamos hablando de inicios del siglo XX, hay mucha mafia, había muchos ajustes de cuentas, entonces sería también muy fácil que cualquier persona pudiera aprovecharse de esto para arreglar cuentas y hacer creer a todos que se trataba del asesino del hacha. Para hacer una vendetta personal. Claro, y era muy fácil implantar incluso pruebas, ¿no? No había el reconocimiento de huellas dactilares, no había tanto avance como ahora, ¿no? Eso era muy fácil simplemente decir, fue él. Le juro que fue él. Todo el tema digamos que investigativo que se tenía que ver con la detección de huellas dactilares y demás surge mucho después. Hasta entonces estábamos viendo la época de detectives que trabajaban mucho más con su deducción que con pruebas lógicas. Tenemos por ejemplo el caso de Sherlock, que si bien es cierto era un personaje de ficción, retrataba digamos muy bien los casos más avanzados de investigación de la época. Así es, elemental, mi querido Watson. Pero pasemos ahora al último ataque ya, que es atribuido al asesino del hacha. Y esta vez el perfil sí encaja, ¿eh? El perfil sí encaja, es una pareja de esposos con ascendencia italiana, que son Esther y Mike Peglitioni. Y este caso italiano. Italiano, pizza per tutti. Y este caso va a ser importante porque no solo es el último, sino que algo que has dicho de mafia y por ahí lo vamos a ver en las teorías con este caso. Esther, la mujer, sobrevive al ataque y de hecho ella logra ver al atacante de su esposo, al cual, a Mike, le dan 18 hachazos. Le dan 18 hachazos y no muere instantáneamente, ¿puedes creer? ¿Qué? O sea, después de 18 hachazos... Así es. No, espera. Algo no me encaja. O si no le golpearon con el mango en vez de con la parte filosa, no me lo explico. Bueno, salvo que sea pues que no haya tenido filo esa cosa. Es como por ejemplo en la época de la guillotina, lo afilaban bien al inicio del día porque se hacían muchas ejecuciones en un mismo día. Y al final de la jornada ya no tenía filo esa cosa, entonces ya no te mataba el corte limpio que te arrancaba la cabeza, sino te hacía un corte a medias que te dejaba desangrando y que era una muerte horrorosa. Era mucho más sufrimiento, como en Harry Potter, ¿no? Que a Nick casi decapitado le dan 50 y tantos hachazos y la cabeza se queda con un hilito ahí colgando, nunca queda totalmente decapitado. Así que en esos tiempos, consejo, información que cura, si es que tú estabas en medio de una decapitación, lo mejor era decir yo primero, porfa, ¿no? Exacto, aprovechar que está bien afilada, un corte limpio, mueres de inmediato. No estarle sufriendo ahí. Pero mira que este señor de 18 hachazos le sobrevive, aguanta 2 horas más y luego ya, estira la pata. Pero mira que Esther, la esposa de este señor de Mike, vio al asesino del hacha y ella en su primera declaración asegura que no fue solamente un asesino, una persona que se peleó con Mike, sino que fueron 2 personas. Entonces podrías decir de repente no ha sido, quién sabe, copycats, o sea, sepa la bola. Y hasta ahí... ¿Qué es un copycat? Un copycat es alguien que de cierta forma admira a un asesino original y copia la manera en la que este asesino asesina, por así decirlo, ¿no? Copia su trabajo, lo admira tanto, es su fan enamorado, su believer, como Justin Bieber, y dice ya, yo también lo hago. Entonces, eso es más o menos un copycat. Entonces, ¿qué pasa? Que en varios asesinatos históricos, a veces uno piensa que es obra de un solo asesino, pero en realidad no. Son más asesinos que se hacen pasar por el original. Entiendo. Uh-huh. Y hasta ahí, mi querido... Si encuentra si encuentra a 2 asesinos atacando, entonces ya la teoría de que se trate de un ente como que iba perdiendo fuerza, siempre y cuando consideremos que que es un solo ente, quizás estamos hablando de un ajuste de cuentas o algo que tenga que ver por el estilo, ¿no? Que era muy muy frecuente en ese tiempo. Exacto. Y hasta ahí, querido Diego, es que tenemos todos los casos, los ataques del asesino del hacha, los más sonados y los que nos van a ayudar a hacer nuestras teorías después. Pero como dices, teniendo en cuenta que era un ente con el
con lo que dijo Esther, como que uno se queda pensando, si será, no será, qué pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche. Así, ¿te imaginas al asesino cantando? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Cantando y con su hacha saliendo a matarnos. En versión jazz. Importantísimo, por cierto, que sea jazz. Claro. Bueno, ahora ya tenemos los hechos, pero ¿cuál podría ser con todos estos hechos, qué conclusiones podríamos sacar? De hecho, se ha teorizado mucho al respecto. Exactamente, hasta acabamos de hacer 2 teorías sin que nos demos cuenta. Yo te digo, mira, una teoría es la que, claro, una teoría es la que dijiste que los bares. ¿Qué tal si de verdad los bares están, ya no había mucha venta, tú sabes que la calle está dura, y dijeron, a huevo, nos juntamos, un par de daños colaterales le podrían llamar a la gente que falleció, un par de daños colaterales y nos llenamos de plata, pues al menos una noche, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, el gremio. El gremio. Esa podría ser una teoría. Así que se nos ocurre ahorita, podría ser. Ya. Otra podría ser... No sé, a ver, estábamos hablando hace tiempo de American Horror Story, que son historias de terror americanas, esta serie conocida, por cierto. Y en la temporada 3, en Coven, presentan al asesino del hacha como un jazzista, un músico, ¿no? Que también era un asesino. Entonces, ¿por qué no un músico en decadencia que ve que el jazz no está funcionando, ya no está siendo tan popular, pues se desquicia de tal manera que comienza a asesinar gente, ¿no? Podría ser. Claro, aunque recordemos que por lo mismo que ha sido un caso, digamos, que sin resolver, existen muchas, digamos, interpretaciones o adaptaciones que se han hecho tanto en cine como en televisión, y por lo general escogen las opciones que puedan ser más cinematográficas o más fantásticas. En este caso, la historia de un músico que va entrando en decadencia hasta que se vuelve loco, y empieza a matar gente. O sea, de hecho es una historia bastante interesante para vender. Pero en este caso tenemos simplemente una adaptación libre más. Y cosas que vamos a ver en otros casos, por ejemplo, en asesinatos como el de la Dalia Negra, ¿no? Ellos mencionaban un posible asesino que, o sea, nada que ver con lo que, digamos, que con la opción más plausible. Y ahora, adaptaciones libres van a haber muchas porque, o sea, si bien es cierto, la realidad supera a la ficción, la creatividad humana no tiene límites. Y eso lo vamos a poder ver con el resto de teorías que tenemos. ¿Cuál es la siguiente teoría? Cuéntanos, Judy. Mira, ahora sí vamos a ir con unas teorías un poco más, por así decirlas, con datos, con fechas, con nombres, hasta con culpables. ¿Te acuerdas que... Más detectivescas. Más detectivescas, por supuesto que sí. ¿Te acuerdas en el segundo asesinato que mencionaba que iba a ser importante porque es la primera vez que lo ven al asesino? En este caso, de hecho, primero hubo un culpable. Sí encontraron un culpable. En teoría, ¿no? Un acusado. El panadero, amigo, el panadero. El panadero. Ay, los encuentra los dos. Mira, pasa que se mueren estos... Bueno, quedan los dos muy mal heridos. Y el panadero está llegando en su trabajo matinal, repartiendo su pancito. Abre la puerta, señor, su pan. Y nomás está muerto casi. Y a él, de verdad... Claro, se encuentra con un mar de sangre. Imagínate tu panadero entrando a una casa y te encuentras un mar de sangre. O sea que él quería dar aviso a la policía y si lo termina metiéndolo a él. Acusando. Wow. Lo terminan acusando. Bueno, al final se prueba que el panadero no... Lo acusan, pero no, él no fue. O sea, solo era un panadero. Solo se lo llevaron para que tomarle sus declaraciones y todo eso. Claro, le toman las... Exacto. Wow, pero igual, ¿tú te imaginas cuánta gente se quedó sin pan ese día en Nueva Orleans? O sea, eso refuerza más mi teoría de que puede ser un ser diabólico, ¿eh? Porque, o sea, claro, ¿cómo le quitas el pan nuestro de cada día a la gente? Pues atacas al panadero. Perfecto, todo encaja. Todo tiene sentido, exacto. Imagínate, el panadero ahí, pobre hombre. Si tú te encuentras en una escena del crimen, llamas a la policía y le dices, señor, mire que me encontró un muerto.
Pucha, depende. Si lo conozco, sí, pues. Si lo conozco, sí. Mira, en este caso, primero que acusaron al panadero, pero luego viene algo un poco más intrigante, porque el señor Luis Bessemer, resulta que este hombre era un espía del Kaiser. Wow. Estábamos acabando la Primera Guerra Mundial y su compañera Ana lo resulta acusando a él de ser un espía nazi. Y de hecho le encuentran textos al señor escritos en varios idiomas y obviamente sí era un espía. Oh. Y lo sentencian no solo por espía, sino también porque le cargan el asesino de la señora, porque como ella ya lo había antes acusado de esto, pues ellos deducen que él lo asesinó para cubrir sus pasos, ¿no? Claro, tiene sentido. Entonces, tiene sentido, así es. Entonces por ahí vamos viendo que este segundo caso al final dicen que probablemente no haya sido obra del asesino del hacha, sino algo más relacionado al espionaje nazi. Y el señor termina en la cárcel y todo esto, ¿no? Mira que casi lo matan, pero terminó supuestamente siendo él el asesino. Wow, okay. Esa es una teoría un poco más conspirativa, ¿no? Más detectivesca. Ya. Tengo otra teoría detectivesca, ¿tú qué crees? A ver. Tengo otra más. ¿Te acuerdas de Mike? ¿Te acuerdas de Mike, el nuestro querido sobreviviente de los 18 hachazos? Ya, perfecto, claro. Resulta que nuestro querido Mike no era pues una santa paloma, amigo. ¿Por qué era no? una persona que estaba metida en problemas con la mafia, te juro, estaba metido en problemas con la mafia. Wow, no, nunca, chicos, nunca se metan en problemas con la mafia, en serio. Nada puede salir bien. Es peligroso, amigo, es peligroso. Exacto, y por eso es que mira, ¿te acuerdas que Esther decía que había visto 2 hombres y la? Pues en ese caso estaban yendo la policía y la investigación al hecho más de que si él tenía problemas con la mafia, pues obviamente había sido un ajuste de cuentas. Claro, tiene sentido. Entonces por ahí como que claro, entonces como que por ahí ya no estaban culpando de todos los ataques al asesino del hacha, como para ir aclarando, ¿no? Las aguas. Como mencionabas, la siguiente teoría, ¿no? De los copycats, claro. Claro, porque tenemos muchos seguidores de asesinos que son en realidad hasta la actualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de asesinos del hacha y una busca rápida en Google, el asesino de New Orleans es uno solo, pero hay muchos casos al respecto, porque hasta la actualidad siguen habiendo gente que se inspira de estos asesinos. Por ejemplo, hay un ruso que mataba entre los años 94 y 2000, que llegó a tener un récord de muertes de 78 personas. ¡Hala! Y era también conocido como asesino del hacha, porque también usaba el hacha como principal herramienta para matar, pero también terminaba usando, al igual que este Axeman, cuchillos, navajas o cualquier herramienta que encontrara en la mano. Sin embargo, estamos hablando de un contexto contemporáneo y si bien es cierto, tiene un récord de asesinato mayor, pues fue capturado, fue enjuiciado y fue declarado a cadena perpetua. En cambio, en este caso del Axeman de New Orleans nunca fue identificado, nunca fue capturado. Exacto, entonces, como dices, hasta ahora hay casos así. Y siempre van a haber personas que imiten algo que ven, lo bueno y lo malo, y en este caso no era tan bueno que digamos, ¿no? Y esa es otra teoría, los copycats. Así de sencillo, pudo haber sido mucha gente que quería hacer una vendetta personal, aprovechó la histeria colectiva y comenzó a matar con el mismo estilo que el llamado asesino del hacha. Esa es otra. Ahora viene una teoría que yo francamente creo que es la correcta, no mentira. No estoy segura. Nada se descarta. Una teoría, la del Boogeyman que decíamos, la de que viene el cuco y te comerá, viene el Boogeyman y te rebanará. Pues es una teoría. Ah, claro, porque hasta ahora hay gente que piensa que de verdad fue un ser sobrenatural y quién sabe, a lo mejor nosotros ahorita nos estamos burlando un poco de él y en la noche viene a jalarnos las patas. No, Cholo, ¿tú crees? Yo me voy a salir ahorita de mi casa, voy a regresar y... ¿Tú crees que va a ser normal para mí entrar a mi cuarto? ¿Sí? Voy a revisar primero, voy a decir, papá, por favor, ayúdame.
Pero es que en sí, o sea... Bueno, simplemente esconde las hachas, los Yo voy a esconder cuchillos, todo. lo que tengas en la mano, escóndelo. Y por favor, a todos que nos estén escuchando, una velita misionera por nuestras almas no estaría mal. Por favor, se agradece la buena intención. Pero ves, o sea, esta era una teoría al final. Decían que era una niebla espesa que pasaba por debajo de la puerta, se colaba por tu habitación y cuando ya estaba dentro, ¡pup!, se convertía en el asesino del hacha y te asesinaba. O sea, Wow. esa es una teoría, es la teoría del sobrenatural. ¿Por qué no? Todo es válido, cualquiera puede tener una teoría, así que esa es otra. Y ahora viene otra teoría, la final ya, esa es la última, les prometo. Y esta teoría es algo un poco más... De hecho ya tiene un culpable al que catalogaron al final como que él era el asesino del hacha. Yo tengo mis dudas, pero a ver, se las cuento y ustedes qué opinan. Este último asesinato, Mike y Esther Beglitioni, el último ataque, digámoslo bien, porque Mike es el que muere. Esther sobrevive y ella se va de la ciudad y se casa de nuevo, rehace su vida con un señor de origen italiano también llamado Angelo. Pasa el tiempo y Angelo desaparece. Dios, o sea, a la mujer se le muere el esposo, después se le desaparece el que sigue. Dios mío, mujer, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué pasa con ellos? Que a Esther le llega una carta, le llega un aviso de un señor llamado Joseph Manfrey, que va a ser nuestro principal sospechoso. Y Joseph Manfrey le dice a Esther que él tenía a su esposo, a Angelo, y le pide a cambio de la libertad de este hombre dinero y joyería. Y Esther agarra Era un secuestrador así, exacto, pero bien avesado. Para tener la cara de pedirle así a la mujer, pero para un secuestrador avesado, una mujer con huevos. ¿Por qué? Porque Esther agarra las cosas, va al encuentro del secuestrador y adivina qué hace. ¿Qué hizo? Le dispara. No. Sí. Le dispara. Bueno, es una mujer de armas tomar. Por eso te digo, para un secuestrador avesado, una mujer con huevos. Le dispara y lo asesina, de hecho, mira tú. Y... O sea, él que quería, el supuesto asesino, terminó siendo asesinado. Okay. Exacto, fue por lana y salió trasquilado. Literal. Entonces, mira que comienzan las investigaciones en sí para determinar si Joseph Manfrey de verdad era el asesino del hacha. Y aquí vienen cosas importantes de él. ¿Qué pasa? Joseph Manfrey no era tampoco una santa paloma. Joseph Manfrey tenía una mafia de blackmailing, que es chantajes. Eso es extorsión. Exacto. Todo eso. Extorsión, muy bien. Pero nuestro amigo Joseph Manfrey no solamente extorsionaba a cualquier persona, extorsionaba principalmente a ciudadanos de origen italiano. Ya. Y eso que encaja con el perfil de la mayoría de asesinados por el Axeman. Exactamente. Entonces, y nuestra amiga Esther, en sus nuevas declaraciones, ella dice que ahora que lo ve a Joseph Manfrey bien a la cara y todo esto, ella dice que le parece que él ha sido el que se estuvo peleando con su primer esposo, con Mike, y que de hecho él era el asesino del hacha. Cambia su primera declaración como que fe de ratas, no fueron dos, fue solamente él y de hecho es Joseph Manfrey. Sospechoso para mí verdaderamente sí es, pero bueno. La policía acepta esta declaración, siguen investigando a Joseph Manfrey y haciendo un análisis. Joseph Manfrey estuvo en la cárcel por este tema del blackmailing y cuando él sale de prisión es que comienzan justamente los ataques del asesino del hacha. Así que es coincidencia. No lo creo. Exacto. Y este es pues el final al que culpan de los asesinatos y todo esto. Yo a Esther la verdad no le creo mucho. Sé que tiene huevos y toda la cosa y la admiro por haber ido así a defender a su hombre. Pero medio sospechoso está. Claro. ¿Tú te imaginas que ella haya tenido algo que ver, sea su cómplice, y al ver al encararse con Joseph Manfrey haya preferido matarlo para que no hable o algo por el estilo? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque ¿por qué asesinas a alguien que puede haberte dicho dónde estaba tu esposo, puede haberte dicho por qué lo mató, o hacerlo sufrir en la cárcel, cadena perpetua, algo? Lo mata y lo silencia, entonces eso es lo que a mí me causa desconfianza. Claro, bueno, tampoco no sabemos si a lo mejor él quiso atacarlo o extorsionarle y por eso, pero no contaba con que ella iba a estar armada, ¿no? Puede Claro, ser. no contaba con su astucia y con que tenía huevos. Ahora, no sé, tú, Y ese es un tema que... amigo... Dime. ¿Yo? No, sigue, sí ¿Sí? estaba ¿Seguro? divagando. Ah, ya. Te decía, y ahora tú dime, Dieguito, no sé, mira, te he dicho como 4, 5, 6 teorías, no sé cuál te gusta más, a cuál pones todo tu dinero, pues, a cuál es tu caballo ganador. Yo le voy al ente, creo. ¿Sí o no? Ya somos dos, pues, ya ese ente era un ente, pues, Es amigo que, Pinky Friend. pucha, ya me cae bien, oye. Me imagino, no sé, pues a un mortífago o una cosa por el estilo. Mataba y gritaba, Mors Mordre. Claro, yo soy Slytherin, así que Ah, perdón. Yo me soy cae bien. Gryffindor, lo lamento. Yo no le voy al tema del asesinato. Yo soy una orgullosa leona, por cierto. Ok. No, pero ya yendo un poco en serio, lo que yo creo es que ha habido mucho de oportunismo y si bien es cierto pudo haber sido quizás Joseph Manfrey el cual comenzó a matar, digamos que a resolver los asuntos que tenía pendientes cuando estaba en prisión, matando a los italianos que estaban en su lista, por así decirlo, y después empezaron a colgarse varios otros mafiosos o simplemente personas que querían ajustar sus cuentas, matando y usando esta firma, digamos que del asesino del hacha, que era usar un hacha o cualquier herramienta que tenga la persona en casa, porque una de las características del asesino es que digamos que él no usaba su arma, él iba y cogía las armas que encontraba en la casa de la víctima, Exacto. principalmente. Así es. Mira, yo también como que concuerdo contigo, porque teníamos al al espía nazi, teníamos el caso de la mafia, los ajustes de cuentas, y pues me parece que si bien es cierto tienen en algunas cosas algo en común los asesinatos, los ataques, pues tanto como un asesino serial de repente no fue. De repente simplemente se llegó a un punto de histeria colectiva en el que cualquier asesinato, cualquier ataque se podía ver como obra del asesino del hacha, ¿no? Y bastante se colgaron. Entonces, No ha podido ser resuelto hasta ahora, si bien es cierto hay un potencial culpable, pero ha sido imposible obtener las pruebas para acusarlo formalmente. claro. Nunca ha sido resuelto este caso. Y así como este caso, iremos estudiando otros casos en posteriores ediciones, en los próximos Bloody Mary de Cultura Cocktail. Así que, bueno, creo que los invitamos a escuchar nuestros siguientes capítulos. Si les gustó, compártanlo con sus amigos. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Así es, síganos en Facebook, en Instagram y en Twitter. En todo estamos como Cultura Cocktail y ahí nos van a poder dejar también temas. Escríbanos sus teorías, ¿por qué no? Si alguna se les ha ocurrido, escríbanos temas que a todos le vamos a dar lectura. Claro, o si tienen datos que consideran que son importantes para el caso, nosotros hacemos una investigación muy exhaustiva en Wikipedia, en el Rincón del Vago Así y es. sacamos información verídica. Tarea Si, bien hecha. claro, o sea, si está en internet tiene que ser cierto, ¿no? Entonces, bueno, todos estos datos los compartimos con ustedes con mucho cariño. Y nada, estamos atentos a todos sus comentarios y ya saben que pueden escucharnos por su plataforma de podcast favorita. Estamos en YouTube, en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Google Podcast. Vamos a tratar de abarcar todos los medios posibles para que puedan escucharnos desde la comodidad de su smartphone o de su computadora. Vamos a estar en todo lado como mismos entes, así que síganos por ahí y bueno, dennos amor, que nosotros vamos a estar poco a poco subiendo más capítulos de muchas más cosas. Así es, así que un gusto estar con ustedes y adiós. Bye bye.